Vamos a llamar a Lucrecia Urizar, de la NSF Internacional, que nos va a dar una plática sobre las certificaciones en el sector de la carne. ¿Se encuentra Lucrecia? Bueno, muchas gracias y bienvenida. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Pues vamos a hablar ahora un poquitito de un tema que vemos ya en la práctica a nivel de las industrias. Vamos a hablar de las certificaciones GFCI que representan hoy en día las oportunidades para la industria cárnica en México y cómo hacer una integración efectiva, qué tomar en consideración. Pues vemos que la realidad es impactante. Ya esta mañana la doctora Calle hablaba sobre un ejemplo, sobre un niño, ¿verdad?, en que estuvo sometido a una situación de salud. Y vemos que esta, como veíamos, no es que algo que se puede hablar en forma de estadística, porque en efecto la vida de una sola persona es relevante para la sociedad. Sin embargo, si queremos ver un poquito de números, pues vemos que puede ser impactante, ¿verdad? Vemos el costo anual de las enfermedades transmitidas por alimentos asciende a arriba de 15 billones de dólares al año, más de 2 billones de casos, 1.8 millones de muertes, 15 patógenos identificados como los principales causantes, y esto en general atañe a 1/3 de la población mundial, lo que en realidad es alarmante, impacta, ¿verdad? Y que muchas veces cuando nos ponemos a considerar todos los elementos relevantes, cómo hacer para ir reduciendo estos números, ¿verdad? Esto nos reporta la CDC, que 1 de cada 6 personas se enferman por alimentos. 3,000 personas mueren al año en Estados Unidos. De ahí surgen pues varias formas de atenderlo, y de ahí se hace la pregunta, ¿qué es GFCI? ¿Verdad? Porque creo que muchos a veces hemos escuchado en la industria GFCI y no tenemos tanta claridad de qué representa. GFCI, por sus siglas en inglés, se refiere al Global Food Safety Initiative, que es una iniciativa voluntaria mundial que busca atender la inocuidad de los alimentos. Busca intercambiar experiencias y conocimientos entre todos los actores, tanto la academia, la industria, los gobiernos, afianzar la confianza del consumidor, compartir las mejores prácticas de inocuidad y reducir los costos y desperdicios, ¿verdad? Porque al final del día, pues también todos los incidentes que se presentan a nivel de inocuidad representan costos para las empresas y costos para la sociedad, ¿verdad? Costos en pérdidas emocionales y costos desde el punto de vista también de inversiones en hospitales y en una serie de actividades que deben de llevarse a cabo. Entonces, la iniciativa busca que sean alimentos inocuos para el consumidor, esté donde esté. ¿Cuáles son las funciones de GFCI? Que muchas veces se interpreta como GFCI es el organismo que certifica. ¿Y qué sí hace? Reconoce sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Tiene una red de expertos globales, quien marca las directrices a nivel global. Impulsa el cambio a través de proyectos múltiples. ¿Y qué es lo que no hace? No establece políticas, lleva a cabo acreditaciones y certificaciones, no es un ente que evalúe a las empresas de forma directa, sino que genera las guías, entrenar, tener cualquier participación fuera del ámbito de la inocuidad alimentaria. Veíamos que inocuidad alimentaria es uno de los temas que está siendo más requeridos por la necesidad que vemos de esta realidad. Entonces, ¿por qué obtener una certificación? Bueno, uno, pues es la globalización de los mercados, ¿verdad? Cada vez vemos que las diferentes industrias comercian en diferentes países, en diferentes regiones, y necesitamos hacerlo global. Una diferenciación y competitividad, acceder a mercados de nicho, mejorar la calidad y productividad y principalmente generar la confianza con el consumidor.
Y esta es una relación que se da empresa con empresa o empresa hacia el consumidor. ¿Y qué buscamos con las certificaciones? Pues hay certificaciones de sistemas y hay certificaciones de producto. Y en la parte de sistemas generalmente nos vamos a enfocar en la capacidad de satisfacer sistemas de gestión que lleven a la mejora continua y tomen acciones preventivas. Y en producto, en cumplir con normas específicas. ¿Qué representa GFCI hoy en día? Hoy en día es el benchmark, es el punto de partida para cualquier industria de alimentos. Muchas quizá de las personas que están aquí, o si hay diferentes empresas y han tenido contactos con cadenas de autoservicio, franquicias, uno de los principales puntos en la conversación es: ¿está certificado GFCI o en qué proceso está? ¿Verdad? Y es un punto de partida para asegurar que las empresas están en un sistema donde van a gestionar la inocuidad de sus procesos. Es una puerta de acceso y demuestra una conciencia de responsabilidad hacia la producción de los alimentos, ¿verdad? Que finalmente es claro que todos quienes estamos en la industria de alimentos queremos asegurarnos, como decían ahí, que no vamos a enfermar al consumidor, ¿verdad? Que el consumidor no se va a enfermar, tanto como consumidores que somos, como empresas, queremos asegurarnos que no va a haber un enfermo por nuestro producto. Y mejoras para la organización en general. Aquí podemos ver algunos estándares que son los que se aplican al sector cárnico, dependiendo del alcance, tanto para procesamiento como para la producción primaria y para sectores específicos, ¿verdad? Que son los que están homologados y reconocidos por GFCI. Los beneficios es el cumplimiento con los requerimientos de inocuidad legales y con las prácticas de industria, ¿verdad? Aquí realmente la parte de inocuidad, a pesar de que es una puerta y es una diferenciación, no es una ventaja competitiva, ¿verdad? Es algo que debe ser obligatorio de la industria, tanto por la parte del cumplimiento regulatorio como las mejores prácticas de la industria. Promover la confianza del consumidor y el acceso al mercado. Lograr márgenes más altos. Definitivamente el tener implementado un sistema ha demostrado que reduce los costos para las empresas, desde la parte productiva hasta la parte de la distribución, y el reducir rechazos, reclamos de clientes o retiros en el peor de los casos. Aplicación de las disciplinas definidas por algún esquema, ¿verdad? De acuerdo al esquema que se elija, pues aplicar esos procedimientos. Coherencias en sus respectivos procesos con los de otros países y continentes, ¿verdad? Estos esquemas, al ser globales, tienen un reconocimiento internacional, lo que permite que se reduzcan procesos específicos y a una sola empresa. Y facilitar el comercio transnacional. Al final del día, en conjunto, es fortalecer la cultura de inocuidad en toda la cadena de suministro. ¿Cuáles vemos como las oportunidades en el sector cárnico? Y aquí quisimos hacer un poco de revisión de cómo se encuentra México. La realidad es que no existen suficientes empresas desarrolladas, o sea que ya buscamos una empresa y digamos esa empresa ya está desarrollada, cumple con la totalidad de los requisitos del mercado, cumple con las mejores prácticas de la industria y con los temas de inocuidad que le preocupan a los clientes. Hoy en día el 0.5% de las compañías en México están certificadas GFCI, lo que podemos ver que es un nivel bastante bajo y lo que nos indica que hay un nivel todavía de bajo desarrollo en temas de inocuidad. ¿Cómo vemos este número? En México están reportadas 187,308 unidades productoras en todo lo que es la industria de manufactura de alimentos, de las cuales 3,361 pertenecen al sector cárnico, y vemos que en la totalidad de certificadas GFCI, en los diferentes esquemas, ya sea BRC, SQF, FSC, hay 969 y en el sector de cárnicos solamente 42. Lo que representa el total un 0.5% y en el sector de cárnicos un 0.02%, lo que es sumamente bajo, ¿verdad? Si comparamos contra países que están en un nivel productivo similar al de México, donde Estados Unidos, Europa están en niveles por arriba del 50%.
El número de empresas que exportan a Estados Unidos específicamente, que están listadas como establecimientos elegibles, son 79 hoy en día, y de estas 79 sí vemos que se encuentran certificadas el 28%. Definitivamente, al ser exportadores, los requerimientos de clientes han sido más fuertes y han promovido que se dé la certificación. Sin embargo, el objetivo es que se logre esto para cualquier mercado, ¿verdad? No necesariamente el mercado de exportación. Entonces vemos que las oportunidades que hoy en día tiene el sector es desarrollar los sistemas de inocuidad al ritmo en que se desarrolla el sector productivo, ¿verdad? Vemos que México es el 8º productor cárnico, sin embargo su nivel de inocuidad todavía no está en ese mismo nivel. Posicionar al país como líder en inocuidad, ¿verdad? Como líder en inocuidad en este sector. Capitalizar los sistemas ya existentes. Hoy comentábamos sobre todo el trabajo que se ha hecho en conjunto, la asociación y diferentes entes, COFEPRIS con el certificado de buenas prácticas, el sistema TIF. Ya existe una base que se ha desarrollado por muchos años y que esta base puede ser el punto de partida para la mejora continua. Buscar integración con sistemas que aumentan el valor, ¿verdad? Vemos que muchas de las certificaciones ya contemplan temas también como bienestar animal, que son elementos muy sensibles para el consumidor y que pueden integrarse fácilmente a los sistemas de inocuidad y que al final del día también tienen un impacto en el tema. Aprovechamiento de fondos para el logro de certificación, ¿verdad? Al final del día vemos también que existe una serie de fondos por las diferentes instituciones de gobierno que promueven la mejora continua de las empresas y que realmente no se les está dando el aprovechamiento que pudiera darse. Esto todo en búsqueda de fortalecer la cultura de inocuidad del sector cárnico. Hoy en día vemos que la estructura general de los estándares homologados, que son los que están aquí a la derecha, mayormente conocidos FSC 22, SQF y BRC, tienen 3 áreas comunes, lo que son los elementos de sistema de gestión, que es principalmente el compromiso a la dirección. Y eso, ¿por qué hace la diferencia con otros sistemas? En que realmente una empresa no puede implementar un sistema si la dirección y los altos mandos no están comprometidos. Porque no solamente el implementar un sistema va de la mano de que la persona responsable de calidad o de inocuidad, a quien generalmente le delegan la función, haga todo el trabajo. El implementar un sistema de gestión involucra un trabajo coordinado de las diferentes áreas de la organización y esto requiere que desde la cabeza esté consciente de que el sistema va a trabajar en pro de la organización y no es solamente un requisito que está siendo solicitado por un cliente o por un mercado, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy relevante y es la que hace realmente la diferencia entre que se implemente un sistema vivo o solamente se implemente un sistema documentado. Toda la parte de control documental, acciones correctivas, ya hablábamos ahí, también comentaban en un inicio que muchas veces los sistemas o los programas que existen a nivel de gobierno o a nivel de vigilancia están más enfocados en la inspección y en aspectos puntuales operativos, pero no en una mejora continua y en resolver de causa raíz los problemas que se presentan. Luego está la estructura de programas prerequisito, que va a ser todo lo que de cierta forma ya conocemos: infraestructura, limpieza, capacitación, servicios, todo lo que son las prácticas puramente operativas del proceso. Y los elementos de inocuidad, que en todos los esquemas están basados en el sistema HACCP. El enfoque GFCI a la fecha para ir logrando este avance ha sido promover la herramienta de Global Markets, que tiene su visibilidad sobre la parte de los fabricantes y los productores primarios, buscar que se logre la certificación bajo un esquema reconocido de GFCI, que éste sea aceptado por los compradores y que finalmente sea un beneficio compartido para la industria, ¿verdad? Que sea un proceso escalonado. Global Markets, o como se conoce en español, mercados globales,
No es una norma, no es un estándar ni un esquema y no es certificable, ¿verdad? Existe a veces la confusión en que me voy a certificar en Global Markets. Es simplemente una herramienta que GFCI desarrolló para ir logrando que las empresas vayan en un proceso escalonado hacia la mejora continua. Implementando controles efectivos de inocuidad alimentaria y que se vaya construyendo un sistema eficaz a través de un proceso de mejora. Y está dirigido a las empresas menos desarrolladas en el área de fabricación y producción primaria. Entonces aquí vemos un poquito cuál es el proceso. Hay una exigencia del mercado, el programa de mercados globales que va a abarcar buscar capacitación, colaboración en conjunto con los diferentes actores y el camino a la certificación. El término de pequeñas y menos desarrolladas, muchas veces pensamos en aquellos procesos artesanales, con pocos empleados, instalaciones pequeñas, pero realmente se refiere al desarrollo del sistema de inocuidad que puede tener una empresa. Vemos hoy en día, y ya les ponía el ejemplo de empresas exportadoras o empresas grandes que realmente no tienen un sistema de gestión como tal, ¿verdad? Han trabajado por años bajo un programa de prerequisitos, bajo un HACCP, pero no bajo un sistema sólido integrado que asegure que hay una validación completa y que hay un proceso de mejora continua. Entonces, por menos desarrolladas, podemos estar hablando también de empresas medianas, grandes, que realmente no han tenido un sistema formalmente establecido. Entonces, aquí nos referimos su tamaño, la falta de conocimientos técnicos, porque puede ser que sea una empresa grande, pero no tiene una estructura diseñada o no tiene el personal capacitado, los recursos económicos limitados, la naturaleza del trabajo, que puede hacer un trabajo muy manual y requiera por eso que no se ha desarrollado desde el punto de vista de inocuidad. Y encuentra dificultades para implementar HACCP en su negocio de procesamiento, ¿verdad? Aquí el punto es que muchas veces las empresas piensan que el certificarse es un proceso imposible, ¿verdad? O que no es aplicable a mi proceso, porque mi proceso es muy sencillo, ¿verdad? Y lo que realmente debe buscar la empresa es hacer que el proceso sea práctico para que puedan llevarlo a cabo, ¿verdad? Que realmente sea un proceso que se viva en la organización y que se acople y no que nos llenemos de documentos que finalmente la empresa no es capaz de llevar. ¿Ok? Entonces, Mercados Globales es un programa paso a paso, ¿verdad? Que va a ir de un nivel básico a un nivel intermedio, permite a las empresas hacer cambios graduales, ¿verdad? Sin realmente querer llegar a una certificación y desilusionarse porque hay muchos procesos previos, generar mejoras sobre eficiencia y rentabilidad de las empresas, permite manejar los costos con mayor eficiencia a lo largo de toda la cadena y aquí va muy unido en establecer indicadores de desempeño, ¿verdad? Muchas veces cuando se implementa un sistema, puede ser intangible realmente el logro que estamos obteniendo durante la implementación si no se establecen indicadores claros de desempeño que puedan mostrarnos cómo la implementación del sistema está teniendo un resultado positivo, ya sea a través de la reducción de mermas, la reducción de reclamos, ¿verdad? O una serie de parámetros en procesos que son críticos y que tienen un impacto ya sea económico o hacia la satisfacción de su cliente, y que va a reflejar que el sistema está siendo exitoso. Favorece y permite desarrollar la cultura de inocuidad y ofrece una oportunidad para alinear los enfoques públicos y privados, ¿verdad? O sea que definitivamente tiene que cubrirse el alcance de regulatorio. Actualmente, ¿cómo está la estructura del sistema TIF? Que digamos sería uno de los sistemas aplicables para el sector cárnico. Generalmente está compuesto de dos áreas que vemos: el programas prerequisito y elementos de inocuidad, ¿verdad? Las fortalezas es que es un sistema de vigilancia a través de inspecciones permanentes realizadas por parte del gobierno, permite a los establecimientos ser elegibles para exportar porque tiene cierta homologación con gobiernos, se da el cumplimiento regulatorio y permite aprovechamiento de fondos gubernamentales para la mejora, ¿verdad? O sea, si los establecimientos son TIF, pueden acceder de una forma más fácil a
fondos públicos, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que carece de la parte de sistema de gestión, lo que hace que, como comentábamos en algún momento, tenga su carácter más que todo de inspección sobre la operatividad y no sobre un sistema que está integrado y que involucra a todas las áreas de la organización. Por lo que tenemos una base sólida, hablamos, sin embargo, hay que fortalecer con todos los demás elementos. Una comparativa que se hacía del sistema TIF con el esquema SQF era que de los requisitos solicitados por Zagarpa para ser elegibles una certificación TIF, 43% cumplen con el módulo 9, que es específicamente habla de todo lo que es el manejo del ganado vivo, todo lo que es hasta el proceso de sacrificio, ¿verdad? Desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de gestión. Y los requisitos solicitados para ser elegibles representan el 1% respecto al total de requisitos del módulo 2, donde el módulo 2 es donde involucra todo lo que es el compromiso a la dirección, la participación de todos los demás departamentos, todo lo que es la parte de retiro y gestionar de una forma integral todo el proceso, ¿verdad? Entonces vemos que en conclusión, en este esquema, hay un porcentaje importante que todavía necesita desarrollarse para lograr la certificación. Este es más o menos cómo se ve el esquema escalonado que GFCI propone, y es que el nivel básico se desarrolle durante un año, luego se pase al nivel intermedio, donde ya se involucran elementos de HACCP y algunos elementos de gestión mayores, y luego se va a la certificación GFCI, ¿verdad? Siendo un proceso en lo más largo de 3 años, pudiéndose reducir dependiendo del estatus donde está la empresa, ¿verdad? Y normalmente del nivel de riesgo que algunos clientes le otorgan también al producto, que en la generalidad de los productos cárnicos les otorgan el riesgo 1 y requieren avanzar al proceso de una forma más rápida. ¿Cómo lo visualizamos en el sector cárnico? Vemos que el sistema TIF puede abarcar un 30% comparado con Global Markets y un 40% porque sí incluye HACCP. Sin embargo, no incluye todos los elementos de Global Markets intermedio. Entonces, se requiere pasar de la base de prerequisitos que tiene TIF a un Global Markets intermedio, asegurar que el HACCP esté validado correctamente. Veíamos que muchas, ponía el ejemplo la doctora Calle de la prevalencia en los diferentes países, y vemos que muchas veces tomamos un plan HACCP y las validaciones como la parte teórica para establecer los planes HACCP de las empresas, y muchas veces no cuestionamos si realmente la realidad de esa empresa o la realidad de ese país es la misma de la realidad a la que estamos tomando los estudios teóricos. Y hemos encontrado en experiencia nosotros que normalmente donde fallan las empresas es en la validación y en la verificación, tanto de los puntos críticos como de los programas prerequisitos, porque muchas veces se copian porque ya hay un sector donde se ha desarrollado una base, sin embargo no se hace la aplicabilidad en la propia instalación. ¿Cómo lograr esa integración efectiva? ¿Qué se debe de considerar? Y bueno, uno es ver la visión y misión de la compañía, ¿verdad? ¿Hacia dónde quiere llegar la empresa? ¿Por qué quiere lograr la certificación? Porque de ahí, como hablábamos, es el punto de partida. Muchos parten porque es el requisito de mi cliente. Y entonces, desde un inicio, no están convencidos ni involucrados en lo que necesita la empresa para ser exitosa, ¿verdad? Y cómo hacer que el sistema trabaje para ellos y no la organización trabaje para llevar un sistema. Las regulaciones nacionales e internacionales, ¿verdad? Las regulaciones a las que estamos sujetos de forma local, donde producimos, y las regulaciones de los países a los que queremos llegar. Los requisitos corporativos, si es una empresa que tiene diferentes organizaciones. Las adendas de clientes, si tengo clientes específicos que me solicitan algún elemento, cómo eso me va a ayudar mi sistema a reducir también, porque al final del día son costos adicionales que se van agregando cuando hay requisitos puntuales y específicos de clientes. Adendas de esquemas, si estamos en una industria donde
pues el tema de fraude es un tema muy sensible porque, bueno, vimos en el mercado que la carne molida fue sustituida por carne de caballo y se vendió como carne de res. Entonces, el tema de fraude puede ser un elemento relevante para mis clientes o para el mercado donde voy. Entonces, quizá requiero fortalecer algo en mi sistema. Requisitos de mercado, ¿verdad? Trato humanitario, non-GMO, orgánico. ¿Algún otro requisito que puede hacer que yo participe en un nicho y darme una mayor ventaja? ¿Cuál es el camino para hacerlo? Comprender los requisitos que queremos implementar, definir e involucrar al equipo pertinente, realizar una evaluación de análisis de brechas. En este caso, si estamos en un sistema TIF, ¿cómo hacemos un análisis de brechas contra el esquema que queremos implementar y evaluar la implementación? Y vamos a ver que los requisitos, ¿cómo comprendemos los requisitos? Es interpretarlos, cuál es el objetivo de ese requisito, cómo se aplica y qué impacto tiene en mi organización, cómo implementarlo y cómo medirlo, y las mejores prácticas a nivel de la industria, ¿verdad? Pero siempre viendo la aplicabilidad. Y todo esto que llegue a reducir los costos innecesarios, reducir retrabajos, minimizar la resistencia al cambio, que cuando se implementa un sistema global, pues muchas veces hay resistencias de diferentes áreas que antes no estaban involucradas y que ahora deben involucrarse, y que se tenga un impacto negativo. Y aumentar los beneficios de estos requisitos. O sea, si finalmente voy a implementar un sistema, ¿cómo voy a beneficiarme de la mejor forma con estos requisitos nuevos que voy a implementar? ¿Cómo los voy a alinear? Lograr la cooperación, confiabilidad y el cumplimiento. Involucrar al equipo, pues capacitarlo, que conozca el esquema que vamos a implementar, compartir herramientas efectivas para la implementación y la gestión, hacer una implementación integral, aprovechar la experiencia y el entendimiento de roles. En un sistema global generalmente ya no solo va a intervenir producción, calidad, va a mantenimiento, va a intervenir compras, recursos humanos, desarrollo, la dirección. Todos van a tener una intervención en un sistema y van a tener un rol relevante, ¿verdad? Y el reto muchas veces para las empresas más pequeñas es cuando una sola persona ocupa diferentes posiciones, ¿cómo simplifico el sistema para que pueda ser operable? Realizar un análisis de brechas es que ya tengo implementado y otorga el mismo resultado. Hay cosas del esquema que yo ya tengo implementados y otorgan el mismo resultado esperado. ¿Qué me falta implementar? El costo de implementarlo, la factibilidad de realizarlo, compatibilidad con lo que ya existe, el impacto de implementarlo y cuáles deben de ser las prioridades, ¿verdad? Y una cosa muy importante es partir de lo que ya se tiene. Muchas veces ya veíamos ahí con el sistema TIF, ya existe una base y no se trata de botar todo a un lado y empezar de algo totalmente de cero. Pero sí significa dedicarle tiempo a esta fase inicial, porque muchas veces decimos, bueno, voy a implementar un esquema porque ese me dijeron, pero realmente no lo entiendo, no veo si se acopla a cómo yo trabajo, a cómo trabaja la empresa. Entonces, al momento de implementar, algo muy importante es hacer esta evaluación previa, asegurarnos de que el sistema que voy a escoger, porque hay muchos y cómo lo escojo, pues es realmente tratar de entenderlos y ver cuál se aplica de la mejor forma, ¿verdad? Y finalmente es evaluar la implementación, ¿verdad? La clave es seguimiento, ¿verdad? Muchas veces queremos implementar algo, partimos con mucho ímpetu, avanzamos y ya en el camino, cuando ya todo marcha bien, pues se queda ahí en el aire y se queda trabajando igual que siempre, ¿verdad? No vemos si hay oportunidades de mejora, no medimos los resultados y muchas implementaciones fallan porque se implementan para la auditoría y no para mantenerse vivos, ¿verdad? Entonces es importante hacer este seguimiento posterior, ver si lo que implementamos realmente es aplicable, está teniendo los resultados esperados, o si no, cómo podemos modificarlo para que logre lo que esperamos y que obtengamos el resultado deseado. Establecer acciones de mejora continua y lo que les decía, establecer indicadores de desempeño, ¿verdad? Es muy importante el poder medir el antes, el durante y el después.
y que eso siga sirviendo para la medición continua y asegurarnos que si algo no está funcionando, podemos atenderlo a tiempo y llevarlo a buena práctica. Pues muy bien, eso todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario.